¿Qué haces cuando eres el único caza en el cielo y 12 bombarderos se dirigen hacia 20.000 hombres dormidos y el enemigo ni siquiera sabe que existes? Esa era la pregunta que enfrentaba el mayor Carroll C. Smith a las 11:40 de la noche del 29 de diciembre de 1944. Estaba agachado en la estrecha cabina de un P-61 Black Widow en el campo Maguire, en la isla de Mindoro. 26 años, 43 misiones de combate, 4 bajas confirmadas. Detrás de él, en un compartimento separado, el operador de radar, teniente Philip Porter, observaba una pantalla brillante. Un contacto se movía a 180 nudos por los cielos negros al norte de las Filipinas. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. Los japoneses habían enviado 12 bombarderos para destruir los aeródromos americanos aquella noche. Smith conocía el patrón. Durante 2 semanas, bombarderos japoneses habían atacado Mindoro todas las noches, 334 alertas de ataque aéreo en 14 días. Ingenieros americanos construían 2 aeródromos para apoyar la invasión del Golfo de Lingayen. Los japoneses comprendían exactamente lo que aquellos aeródromos significaban. Si los cazas americanos podían operar desde Mindoro, cubrirían toda la fuerza de invasión. Los japoneses tenían que detener la construcción, así que enviaban bombarderos cada noche, convencionales, kamikazes, cualquier cosa capaz de cargar explosivos. El 418 Escuadrón de Caza Nocturno había llegado a Mindoro el 26 de diciembre, apenas 3 días antes. El escuadrón de Smith era lo único entre aquellos bombarderos y 20.000 soldados americanos dormidos en sus tiendas. El P-61 Black Widow era distinto de todo lo que los japoneses habían enfrentado hasta entonces. Fue el primer avión americano diseñado específicamente para combate nocturno, 20 metros de envergadura, 2 motores Pratt y Whitney R2800 produciendo 2.000 caballos de fuerza cada uno, velocidad máxima de 589 km por hora. Pero la verdadera arma no eran los 4 cañones de 20 milímetros montados en el vientre. Era el radar SCR-720 montado en el morro, capaz de detectar aviones a hasta 8 kilómetros de distancia, en total oscuridad. Los japoneses no tenían idea de que existía. Volaban de noche creyendo que la oscuridad los hacía invisibles. Estaban equivocados. El problema era simple. Un P-61 contra 12 bombarderos japoneses. Si Smith se enganchaba con un blanco, los otros 11 escaparían para bombardear los aeródromos. Aunque derribara 3 o 4, el resto completaría su misión. Smith tenía quizás 3 horas de combustible para resolver aquello. Smith había pasado 18 meses preparándose para este momento. Escuela de caza nocturno en el campo aéreo del ejército en Orlando, Florida, procedimientos de interceptación por radar, navegación nocturna, práctica de tiro en total oscuridad. El 418 había volado su primera misión de combate en noviembre de 1943, operando desde pistas primitivas en Nueva Guinea. Primero P-70 Havoc, después P-38 Lightning modificados con radar experimental. Los P-61 llegaron en septiembre de 1944. El radar SCR-720 usaba una antena parabólica giratoria montada en el morro, enviando pulsos de microondas en un arco de 180 grados hacia adelante. Cuando esos pulsos golpeaban un avión, se reflejaban. El visor del operador mostraba el retorno como un punto brillante. 2 pantallas, una para azimut, izquierda o derecha del morro, la otra para elevación, arriba o abajo. Porter observaba ambas pantallas simultáneamente y guiaba a Smith con correcciones verbales. Izquierda 5 grados, abajo 3 grados. La voz de Porter cortó el intercomunicador a las 11:42. 4 contactos en su pantalla, todos rumbo al sur hacia Mindoro, todos a altitudes distintas. Smith tenía que elegir a qué bombardero atacar primero. Empujó los aceleradores hacia adelante. Los 2 motores respondieron de inmediato. La viuda negra ascendió a 600 metros por minuto mientras Porter gritaba coordenadas. Rumbo 035, altitud 2.400 metros, alcance 6 kilómetros.
Smith no podía ver nada a través de la cubierta, solo oscuridad. Sin luna, sin estrellas, nubes pesadas se habían tragado todo. Precisamente por eso los japoneses habían elegido aquella noche. A 5 kilómetros de distancia, activó su propio visor de radar. A 3 kilómetros, el punto apareció firme, claro en su pantalla. La tripulación del bombardero no tenía idea de que estaba tras ellos. Los bombarderos japoneses no llevaban radar de alerta trasera, ninguna manera de detectar a un caza acercándose por detrás. Volaban en la oscuridad, creyéndose seguros. El P-61 volvía fatal esa creencia. Smith se aproximó a 900 metros, todavía sin ver visualmente al bombardero. Dependía por completo del visor de radar. El punto crecía a medida que el alcance disminuía. 700, 600, 500 metros. A 450 finalmente lo avistó, una forma oscura contra nubes ligeramente menos oscuras. Las llamas de escape del bombardero eran casi invisibles, débiles resplandores anaranjados de las góndolas de los motores. Era un Mitsubishi J4M, al que los americanos llamaban Betty. Motores Mitsubishi de 2000 caballos, velocidad máxima de 430 km por hora, tripulación de 7, carga de bombas de 800 kilos y una debilidad crítica, tanques de combustible sin autosellar. Una ráfaga de los cañones de Smith convertiría a aquel bombardero en una bola de fuego. Smith movió al P-61 a posición, ligeramente debajo del bombardero, ligeramente atrás. Los 4 cañones estaban montados en el fuselaje inferior, fijos hacia adelante. Tenía que apuntar todo el avión. Usó la mira, ajustándola hasta centrar al bombardero. Alcance 350 metros. Armó los cañones, cada uno con 200 disparos, 800 en total, suficiente para unos 40 segundos de fuego continuo. Pero Smith no necesitaría 40 segundos. La doctrina de caza nocturno era simple. Acercarse, disparar, confirmar la baja, ir al siguiente blanco. Gastar munición en un solo bombardero significaba menos disparos para los que aún venían. Smith apretó el gatillo a 300 metros. Los 4 cañones dispararon al unísono. El sonido resultaba ensordecedor incluso sobre el ruido del motor. Proyectiles explosivos de 20 milímetros volaron hacia el Betty a 850 metros por segundo. Los trazadores parecían líneas rojas dibujadas en la oscuridad. Disparó durante 2 segundos, 12 tiros por cañón, 48 proyectiles en total. El ala derecha del Betty estalló. El combustible se incendió al instante. El bombardero giró hacia la derecha y entró en un picado pronunciado. Smith lo vio caer, el avión en llamas iluminando las nubes de abajo. Golpeó el agua 13 kilómetros al norte de Mindoro, a las 11:57. Un bombardero derribado. Quedaban 11. Pero el indicador de combustible de Smith mostraba que había quemado el 15% y otros 3 contactos seguían en la pantalla de Porter, todos dirigiéndose hacia los aeródromos, separados por kilómetros de cielo oscuro. A Smith le quedaban exactamente 112 minutos de combustible. Porter fijó al segundo blanco a las 12 de la medianoche y 14 minutos. Rumbo 180, altitud 1800 metros, alcance 10 kilómetros. Smith inclinó al P-61 hacia el sur y comenzó a descender. Tenía un problema de geometría. El segundo bombardero estaba a 37 kilómetros de donde había caído el primero. A velocidad de crucero, eso significaba aproximadamente 5 minutos para interceptarlo. 5 minutos durante los cuales el Betty seguía acercándose a Mindoro, más cerca de los aeródromos, más cerca de completar su misión. Smith empujó los aceleradores, alcanzando 515 kilómetros por hora. Los motores bebían combustible a esa configuración. Pero la alternativa era peor. Si no interceptaba rápido, el bombardero alcanzaría la zona objetivo. Porter gritó correcciones. Smith ajustó rumbo. El punto en el visor se fortaleció. 6 kilómetros, 5, 4. A 1,5 kilómetros, Smith lo avistó. Otro Betty. El mismo perfil, los mismos tanques vulnerables, volando más bajo que el primero. 1800 metros en lugar de 2400, más cerca de la capa de nubes, menos espacio para maniobrar. Smith posicionó al P-61 debajo y detrás.
A 500 metros, vio al Betty con claridad, forma oscura contra el cielo oscuro, volando recto y nivelado, sin maniobras evasivas, sin señal de que supieran que estaba ahí. La pintura negra del P-61 lo hacía casi invisible de noche. Sus motores eran silenciosos comparados con la mayoría de los cazas. Los japoneses lo llamaban la viuda negra, le temían. Pero el miedo solo funciona si saben que se acerca. Smith centró al blanco en la mira. Alcance 320 metros. Disparó. Ráfaga de 2 segundos, 48 tiros. Los proyectiles desgarraron el fuselaje del Betty. El motor derecho se incendió de inmediato. Después, el izquierdo. Ambas alas ardían en segundos. El bombardero se inclinó y cayó en picado hacia el océano. Golpeó el agua a las 12:19. 2 derribos en 22 minutos. Smith revisó el indicador de combustible. 42% restante. Porter tenía 2 contactos más en el radar, ambos más cerca de Mindoro que los blancos anteriores, ambos a altitudes distintas. Uno a 2.700 metros, otro a 1.000 metros, 13 kilómetros de distancia entre sí. Smith tenía que elegir. El blanco más alto estaba más al norte, más lejos de los aeródromos. El más bajo estaba más cerca, más urgente. La elección equivocada significaba que un bombardero pasaría. Smith giró hacia el norte y ascendió. El P-61 alcanzó los 2.700 metros a las 12:03. Porter fijó el tercer contacto, 11 kilómetros de distancia, rumbo 160, velocidad 350 kilómetros por hora. Pero este bombardero era distinto. Más rápido que los Betty, y maniobrando de forma evasiva, girando, cambiando altitud, negándose a volar recto. Alguien a bordo de aquel avión sabía que los americanos tenían cazas nocturnos en la zona. El tercer bombardero era un Nakajima Ki-49 Donryu, al que los americanos llamaban Helen, más rápido que el Betty. Velocidad máxima de 490 kilómetros por hora, mejor armamento defensivo. 5 ametralladoras. El artillero de cola tenía un campo de tiro libre directamente hacia atrás. Aproximarse por detrás pondría a Smith directo en su mira. Así que Smith ajustó su aproximación, viniendo por debajo y desde la izquierda, el punto ciego del bombardero. La mayoría de los bombarderos japoneses tenían poca cobertura ventral. El alcance cayó a 1,5 kilómetros. El Helen seguía maniobrando, girando a la izquierda, después a la derecha, ascendiendo 60 metros, descendiendo 90. El piloto era experimentado. Comprendía que volar recto y nivelado convertía su avión en un blanco fácil. Porter compensaba prediciendo los movimientos del bombardero, observando el patrón, anticipando el siguiente giro. Smith se aproximó a 550 metros. El piloto del Helen hizo un giro cerrado a la derecha. Smith lo siguió. La configuración de doble fuselaje del P-61 le daba excelente estabilidad. El avión respondía suavemente a los mandos. Smith mantuvo al bombardero centrado en la mira. 450 metros. 400, 370, 340. El artillero de cola del Helen abrió fuego. Trazadores rasgaron la carlinga de Smith, líneas rojas brillantes desgarrando la oscuridad. El artillero había avistado al P-61. El elemento sorpresa había desaparecido. Smith tenía segundos para efectuar el disparo, antes de que el piloto del bombardero iniciara maniobras evasivas agresivas. Apretó el gatillo, ráfaga de 3 segundos, 70 tiros, más larga que sus ataques anteriores, necesaria porque el Helen maniobraba. Los proyectiles de 20 milímetros perforaron el fuselaje. El motor derecho estalló. El bombardero giró invertido y entró en barrena. Smith se apartó para evitar los restos. El avión en llamas cayó 2.700 metros, 2.400, 2.100. Golpeó el agua a las 12:29. 3 bombarderos derribados, 9 restantes. Pero el indicador de combustible de Smith marcaba 28%, nivel crítico. La mayoría de los pilotos regresan a base con un 30%. Por debajo de eso, cualquier retraso podía resultar en un aterrizaje forzoso, o peor. Quedarse sin combustible sobre el océano abierto de noche significaba muerte segura.
y Porter tenía un contacto más en el radar. El siguiente blanco estaba a 1.200 metros más bajo, a 19 kilómetros de Mindoro, y el combustible de Smith acababa de cruzar la línea donde la mayoría de los pilotos regresa. Porter tenía todavía un punto en el radar, el cuarto contacto, rumbo 170, altitud 1.200 metros, alcance 14 kilómetros. Este era el bombardero que Smith había ignorado antes, el que volaba bajo, intentando escapar del radar. Había ido hacia el sur todo este tiempo y ahora estaba a apenas 19 kilómetros de Mindoro, lo bastante cerca como para que Smith viera los reflectores de los aeródromos americanos, delgados haces de luz blanca barriendo el cielo. Baterías antiaéreas listas abajo, artilleros con los dedos en los gatillos esperando blancos que todavía no podían ver. Smith inclinó el morro hacia abajo. Picar ahorraba combustible, cada gota importaba. El P-61 cayó 2.400 metros, 2.100, 1.000. Se niveló a 1.300 metros, ligeramente sobre el blanco. Esa ventaja de altitud le daba opciones. Podía picar desde arriba, usar la gravedad para ganar velocidad, reducir el tiempo que el bombardero tenía para reaccionar. El alcance se cerró, 6 kilómetros, 5, 4, 1 kilómetro y medio. Smith lo avistó visualmente. Otro Betty volando directo hacia Mindoro, sin maniobra evasiva, sin zigzag, sin cambios de altitud. El piloto o no sabía que los cazas nocturnos lo cazaban, o no le importaba. Quizás creía que su misión importaba más que su propia supervivencia. Las tripulaciones de bombarderos japoneses a menudo aceptaban la muerte como precio de completar el objetivo. Smith deslizó al P-61 a posición, debajo y detrás, 320 metros. Revisó el contador de munición. 512 tiros restantes, suficiente para 3 ataques más. Quizás 4 si era cuidadoso, pero este era el cuarto blanco. Cada disparo tenía que contar. El indicador de combustible mostraba 23%, bajo el margen de seguridad. Si atacaba y fallaba, no tendría combustible suficiente para perseguirlo de nuevo. Una oportunidad, una ráfaga, después tendría que volver a casa, el bombardero destruido o no. Smith disparó a las 12:34, ráfaga de 2 segundos, 48 tiros. Los proyectiles convergieron en el fuselaje central del Betty. El ala izquierda se separó del avión. Los tanques de combustible reventaron. El fuego se extendió por la estructura restante del ala. El bombardero giró a la izquierda y picó hacia el océano. Golpeó el agua a las 12:35. 4 bombarderos destruidos en 55 minutos. Smith giró al P-61 de vuelta hacia Mindoro. El indicador de combustible mostraba 21%. El campo Maguire estaba a 29 kilómetros al sur. A velocidad de crucero, aproximadamente 36 minutos de combustible restante, más que suficiente para alcanzar el aeródromo, a menos que algo saliera mal. La voz de Porter llegó por el intercomunicador a las 12:42. Un nuevo contacto rumbo al norte, alcance 6 kilómetros, altitud 2.100 metros. Smith revisó su posición, 19 kilómetros del campo Maguire, combustible en 19%. El contacto estaba exactamente entre Smith y su base. Si era un bombardero japonés, dirigiéndose hacia los aeródromos que acababa de defender, enfrentarlo quemaría más combustible, quizás demasiado. Smith podría no lograr regresar, pero dejar que un quinto bombardero alcanzara Mindoro sin ser desafiado era peor. Si un quinto avión pasaba y mataba a personal americano, todo el trabajo de la noche quedaría manchado. Giró hacia el contacto. Porter dio las coordenadas. El alcance se cerró rápido. 5 kilómetros. 3, 1 kilómetro y medio. Smith adquirió el blanco visualmente a 700 metros, y fue entonces cuando comprendió. No era un bombardero. Era un Nakajima Ki-84 Hayate, al que los americanos llamaban Frank. Un caza monomotor, velocidad máxima de 630 km por hora, 4 ametralladoras de 12.7 milímetros, 2 cañones de 20 milímetros, uno de los mejores cazas japoneses en servicio. El Frank era más rápido que el P-61, más maniobrable, mejor razón de ascenso. De día, un piloto hábil de Frank podría vencer a una viuda negra en combate, pero no era de día. Y el piloto del Frank no tenía radar. Volaba a ciegas, buscando aviones americanos, usando referencias visuales que no existían en la oscuridad total.
Smith tenía una ventaja que el piloto japonés ni siquiera sabía que existía. Posicionó al P-61 debajo y detrás del caza, alcance 450 metros. La aproximación era idéntica a las interceptaciones de bombarderos: acercarse, disparar, confirmar la baja. Pero los cazas eran blancos más pequeños, más difíciles de acertar, y el Frank tenía blindaje alrededor de la cabina y el motor. Una ráfaga de 2 segundos podía no bastar. Smith se aproximó a 270 metros. Su indicador de combustible mostraba 17%. Si fallaba este disparo, no habría tiempo para un segundo intento. Tendría que desengancharse de inmediato y esperar tener combustible suficiente para alcanzar el campo Maguire. Fallar también significaba que el Frank sabría que había cazas nocturnos americanos en la zona. Smith centró al Frank en su mira, el dedo en el gatillo. La aritmética era brutalmente clara. Enfrentar al caza reduciría su combustible al 15%, muy por debajo del margen mínimo de seguridad. Pero dejarlo pasar significaba arriesgar vidas americanas en tierra. Los motores del P-61 zumbaban firmes a 515 kilómetros por hora. El Frank volaba recto y nivelado, completamente ajeno a que estaba siendo cazado. Smith tomó su decisión a las 12:45. Apretó el gatillo. Ráfaga de 3 segundos, 70 tiros, la más larga de la noche. Los proyectiles desgarraron la cola y la cubierta del motor del Frank. El motor estalló en llamas. Humo negro brotó de la cubierta. El caza giró a la derecha y picó. Smith lo vio descender 2.000 metros, 1.000. A 1.000 metros, el piloto se eyectó. Smith vio el paracaídas abrirse, una cúpula blanca contra el cielo negro. El Frank continuó el picado y golpeó el agua a las 12:46. 5 derribos en 49 minutos. Combustible al 15%. El campo Maguire estaba a 18 kilómetros al sur. 22 minutos de vuelo restantes en crucero, suficiente para llegar a base con reservas mínimas. Pero cualquier viento contrario o error de navegación agotaría el combustible antes del aterrizaje, y las luces de la pista estaban a punto de apagarse. Porter guió a Smith hacia el sur usando el radar. La isla de Mindoro apareció en la pantalla como una masa sólida. El campo Maguire estaba en la costa suroeste. Llevaba operativo 4 días. 4 días. Sin sistema de aterrizaje por instrumentos, sin iluminación adecuada, solo una fila de lámparas de queroseno marcando la pista, a 8 kilómetros de distancia, puntos amarillos débiles, fáciles de perder en la oscuridad. Smith descendió a 600 metros. El indicador de combustible mostraba 13%. El P-61 tenía capacidad total de 2.400 litros. El 13% significaba 300 litros restantes, 18 minutos de vuelo a potencia de crucero. Estaba a 13 kilómetros del aeródromo, a 450 kilómetros por hora, 1 minuto y 40 segundos para alcanzar el patrón de aterrizaje. ¿Combustible suficiente? Por poco. A las 12:52, Smith las avistó. 12 lámparas débiles dispuestas en línea. La pista tenía cientos de metros de coral triturado. Los ingenieros la habían terminado el 26 de diciembre, el mismo día en que llegó el 418. Era adecuada para operaciones del P-61, pero carecía de dispositivos de seguridad, sin área de escape, sin barreras de impacto. De noche, con iluminación mínima, cualquier error de aterrizaje sería fatal. Smith entró en el patrón de aterrizaje a 300 metros. Combustible al 11%, 210 litros. El P-61 quemaba combustible más rápido durante la aproximación. Los ajustes de potencia variaban. Los motores aceleraban en los giros, desaceleraban en los descensos. Cada cambio consumía más. Smith calculó 12 minutos de combustible restante, más que suficiente, a menos que algo saliera mal. A la 1:05, algo salió mal. Las luces de la pista se apagaron, las 12 lámparas, simultáneamente. Oscuridad total. Smith estaba a 5 kilómetros de la pista, altitud 240 metros, velocidad 260 kilómetros por hora. Sin luces, no tenía referencia visual para aterrizar. El P-61 golpearía el suelo antes de que se diera cuenta de lo bajo que estaba.
Porter sugirió el altímetro de radar, que mide la altura sobre el terreno reflejando ondas de radio en la superficie, con precisión de hasta 15 metros. Smith podía descender lentamente usando el altímetro y navegación estimada. Cuando marcara 0, estaría en el suelo. La técnica era peligrosa. Cualquier error de navegación significaba aterrizar fuera de la pista, en árboles, arrecifes de coral, equipo de construcción. El combustible de Smith mostraba 9%, 170 litros, 8 minutos de vuelo, no suficiente para desviarse hacia Tacloban, en Leyte, a 140 kilómetros al noreste. El P-61 se quedaría sin combustible 60 kilómetros antes. Smith tenía una opción: aterrizar en el campo Maguire sin luces, o caer al océano y esperar que alguien lo rescatara antes de ahogarse. La decisión era simple. Smith había sobrevivido a 5 derribos en 55 minutos, el mayor total nocturno de cualquier piloto de caza nocturno americano en el Pacífico. Había salvado vidas americanas, protegido los aeródromos, permitido que la invasión del Golfo de Lingayen procediera según lo planeado. Morir ahora, por culpa de unas luces de pista apagadas, volvería sin sentido toda la misión. Smith giró al P-61 hacia donde creía que estaba la pista, altitud 180 metros, combustible al 9%. La oscuridad abajo era absoluta. Descendió a 120 metros. El altímetro de radar mostraba 115 metros sobre el suelo. Redujo la velocidad a 220 kilómetros por hora. La velocidad de pérdida del P-61 con flaps totalmente extendidos era de 175 kilómetros por hora. Así que 220 le daba un margen de seguridad de 45, no mucho, pero descender más lento consumiría más combustible. Porter observaba la pantalla del radar. La costa de Mindoro aparecía con claridad. El campo Maguire quedaba tierra adentro, a 1,5 kilómetros de la playa. Smith navegaba usando rumbo de compás. La pista corría de norte a sur, se aproximaba por el norte, rumbo 180 grados. Si su navegación era precisa, la pista estaba directamente adelante. Si no, aterrizaría en la selva, o en las áreas de construcción, o en los arrecifes de coral. A la 1:02, Smith extendió el tren de aterrizaje. 3 luces indicadoras verdes confirmaron que las 3 ruedas estaban abajo y trabadas. Pero aterrizar sin referencias visuales significaba que Smith no podía juzgar su punto de contacto. Podía golpear el suelo con demasiada fuerza, colapsar el tren. El avión volcaría a 220 kilómetros por hora. La tripulación no sobreviviría. Combustible al 7%. 135 litros, 5 minutos restantes. Smith extendió los flaps al máximo. La velocidad cayó a 200 kilómetros por hora. El avión descendía a 90 metros por minuto. El altímetro de radar mostraba 75 metros, 60-45. Smith no podía ver el suelo. Sin luces, sin referencias visuales, solo instrumentos y la esperanza de que su navegación fuera correcta. A 30 metros, Smith redujo potencia. La tasa de descenso aumentó a 120 metros por minuto, más rápida de lo normal, pero necesaria para alcanzar el suelo antes de que se acabara el combustible. 22 metros, 15, 7. Smith se preparó para el contacto. Manos en la palanca, pies en los pedales, listo para corregir cualquier desvío. Las ruedas principales del P-61 golpearon el coral triturado a la 1:01 minuto. El impacto fue más fuerte de lo normal. Smith sintió la sacudida por toda la estructura, pero el tren de aterrizaje resistió. La rueda del morro tocó el suelo 3 segundos después. Smith aplicó los frenos. El P-61 desaceleró rápidamente, 180 kilómetros por hora, 140, 100. Redujo a velocidad de rodaje, 35. Smith no podía ver dónde estaba en la pista. Mantuvo los frenos aplicados hasta que el avión se detuvo por completo. El indicador de combustible mostraba 6%, 110 litros, 3 minutos de combustible restante. El equipo de tierra llegó con linternas, guiando a Smith hasta el área de estacionamiento. Los motores del P-61 se apagaron a la 1:03, 1 hora y 3 minutos después del despegue. El equipo de tierra rodeó al P-61 en el momento en que los motores murieron. Las linternas barrieron el fuselaje, las alas, las góndolas. Ningún daño, ni un solo agujero de bala.
Los 4 cañones habían disparado exactamente como estaban diseñados. Smith había comenzado la misión con 800 tiros. Aterrizó con 392, munición suficiente para 2 interceptaciones más, combustible cero para perseguirlas. Oficiales de inteligencia llegaron a la 1:15 de la madrugada, queriendo saberlo todo: horarios, ubicaciones, altitudes, tipos de avión. Smith recitó de memoria: 4 bombarderos Mitsubishi G-4M Betty, un bombardero Nakajima K y 49 Helen, un caza Nakajima K y 84 Frank. Todos destruidos entre las 11:57 del 29 de diciembre y la 1:14 del 30 de diciembre. Tiempo total de combate: 49 minutos. Los oficiales confirmaron cada baja. El radar de tierra había rastreado las interceptaciones. Observadores costeros reportaron aviones cayendo al océano. Al amanecer, los restos eran visibles. 4 bombarderos, un caza, exactamente donde Smith había dicho que estarían. 4 derribos en una noche igualaban el récord americano de caza nocturno. Pero Smith no había terminado. El 30 de diciembre de 1944, a las 2:30 de la tarde, Smith volvió a subir al mismo P-61. Aviones de reconocimiento japoneses habían sido avistados sobre Mindoro. Cazas monomotores, más rápidos que bombarderos, más difíciles de alcanzar. El equipo de tierra había reabastecido y rearmado a la Viuda Negra. 800 tiros de munición de 20 milímetros, 2.400 litros de combustible. A la 1:51, Porter detectó un contacto rumbo al norte. Altitud 3.600 metros, alcance 13 kilómetros. Smith ascendió a interceptar. El blanco era otro caza Nakajima Ki 84 Frank, más rápido que el P-61 en vuelo nivelado. Pero Smith tenía la ventaja de altitud. Picó desde arriba, el ataque en picado empujando su velocidad a 630 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad máxima nivelada del Frank. Disparó a 360 metros, ráfaga de 2 segundos, 48 tiros. El motor del Frank estalló. El caza giró boca abajo y picó hacia el océano. La 7ª baja de Smith. Esa victoria final lo convirtió en el as de caza nocturno americano con la mayor puntuación de toda la Segunda Guerra Mundial. 7 derribos confirmados, todos logrados en menos de 24 horas de vuelo de combate. Ningún otro piloto de caza nocturno americano, en ningún teatro, igualaría esa cifra. El 418 Escuadrón de Caza Nocturno continuó operando desde Mindoro hasta enero de 1945. La unidad totalizó 18 derribos durante toda la guerra, el mayor total de cualquier escuadrón de P-61 en el Pacífico. Los 7 derribos de Smith representaron el 39% de toda la puntuación del escuadrón. Porter recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. Su habilidad hizo posible cada interceptación. El P-61 de Smith siguió volando misiones de combate hasta mayo de 1945, sobreviviendo a la guerra sin daños. Tras el día de la victoria en el Pacífico, fue desguazado junto a la mayoría de las Viudas Negras. Solo 4 P-61 existen hoy. Ninguno de ellos es el avión de Smith. Con su arte de morro, sus marcas de baja, el avión que cazó a 4 bombarderos en 80 minutos. Todo eso, perdido para la historia. ¿Qué haces cuando eres el único caza en el cielo, y 12 bombarderos se dirigen hacia 20.000 hombres dormidos y el enemigo ni siquiera sabe que existes? Haces lo que hizo Carroll Smith. Subes hacia la oscuridad. Confías en tu operador de radar. Enfrentas blanco tras blanco, hasta que el indicador de combustible te dice que pares, y entonces aterrizas a ciegas con 6% de combustible y 3 minutos de sobra. Porque la alternativa es dejar que la misión fracase. Smith sobrevivió a la guerra, regresó a casa en febrero de 1946, dejó las Fuerzas Armadas, se convirtió en civil, jamás buscó publicidad, jamás escribió memorias. Los únicos registros de su hazaña existen en archivos militares, historiales de unidad, informes de inteligencia, la documentación seca de bajas confirmadas y misiones cumplidas. El P-61 Black Widow demostró que los cazas nocturnos podían funcionar.
Se construyeron 706 aviones, usados en todos los teatros de guerra, dominando el combate nocturno de 1944 a 1945. Carroll C. Smith murió el 21 de enero de 1991 en Kansas City, Missouri. Tenía 73 años. Su obituario en el Kansas City Star tuvo 3 párrafos. Mencionaba su servicio militar, que había servido en las fuerzas aéreas del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Nada sobre ser un as de caza nocturno. Nada sobre 7 derribos en 24 horas. Nada sobre un récord que aún perdura. Es posible que su propia familia no lo supiera. Smith jamás hablaba de la guerra. El informe de misión del 29 y 30 de diciembre de 1944 es una sola página de texto mecanografiado. Enumera el tipo de avión P-61. El piloto, Mayor Carroll C. Smith. El operador de radar, Teniente Philip Porter. Blancos atacados, 6. Bajas confirmadas, 6. La séptima llegó al día siguiente. El informe es seco, factual, sin emoción. Registra horarios de las bajas, ubicaciones y tipos de avión. No menciona el indicador de combustible al 6%. No menciona las luces de la pista apagándose. No menciona a los 20,000 hombres dormidos abajo. La experiencia humana de aquella noche está ausente del registro oficial. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.